contenido del mismo. Muy buenas noches, estimados compañeros y compañeras, a la segunda clase del curso de Administración Pública 3. Y para eso, por favor, yo quiero que primero tengamos algunos elementos que nos puedan ayudar para poder comprender en toda su magnitud el contenido del mismo. Primero, vamos a hacer un linking en lo que es propiamente la administración pública, pero para ello tenemos que recordar brevemente el tema del Estado. Primero, tenemos que recordar los elementos que integran el Estado, ¿verdad? Que es la población, el territorio y el marco jurídico, ¿verdad? Posteriormente, vamos a ver que dentro del concepto de Estado está la instancia relacionada con el marco jurídico. Y el marco jurídico necesariamente vamos a ver el aspecto legal que va a regir el funcionamiento del gobierno. Entonces, cuando hablamos del gobierno, hablamos precisamente que es la instancia que se encarga de administrar los recursos del Estado. Primero, nosotros sabemos que el Estado es una instancia que dura durante el tiempo que desee la sociedad, mientras que en el caso del gobierno dura el tiempo que la población decida, en función o en base a la legislación que ha sido aprobada oportunamente por esa población. Entonces, ya aquí hablamos precisamente, cuando hablamos de gobierno, hablamos de la administración del Estado. Entonces, la lámina nos dice que el gobierno es la administración del Estado, es la administración de los recursos del Estado, es la conducción política general del Estado a través del ejercicio soberano del Estado. Entonces, llegamos a esta primera conclusión de lámina al decir que el gobierno administra el Estado por medio de la administración pública. Por eso nos decían los autores anteriormente, cuando hablamos de Administración Pública 2, que la administración pública es la parte visible del Estado, la parte que se encarga precisamente de entrar en contacto entre el ciudadano y el Estado como autoridad soberana legítimamente representando a la población. Si es que pasaríamos a la siguiente lámina. Ahí estamos. Ahí estamos, Axel. Muchas gracias. Compañeros y compañeras, iniciamos la clase con esos elementos de Estado y Gobierno porque precisamente es fundamental que nosotros tengamos claro que estamos hablando de administración pública. Por lo tanto, tenemos que recordar en todo momento el carácter social, el carácter comunitario de la administración pública. Entonces, estas láminas nos ayudan a analizar la naturaleza intrínseca que tiene la administración pública como una instancia eminentemente humana. Y para eso, cuando hablamos de la administración pública, vamos a ver varios conceptos, pero a mí siempre me gusta iniciar con un aporte de Charles Bonham, porque es uno de los primeros teóricos científicos de la administración pública. Y precisamente iniciamos con esta definición porque van a ver ustedes cómo a través del análisis surgen otros pensadores, otros autores que le dan ciertas características y ciertas diferencias que hay en las concepciones para tener un panorama amplio y para que ustedes en todo momento tengan su propio concepto de administración pública. Entonces, para Bonham dice, la administración pública es la autoridad común que ejecuta las leyes de interés general que se estatuyen sobre las relaciones necesarias de cada administrado con la sociedad y de la sociedad con cada uno de ellos, así como sobre las personas, los bienes y las acciones como interesantes al orden público. ¿Qué significa esto? Precisamente que la administración pública tiene que legislar para todos los habitantes del determinado territorio y especialmente regula las relaciones entre la sociedad con las personas, pero también las personas individuales con la sociedad y lo más importante, la relación entre las mismas personas. Precisamente
Y al final menciona un renglón que me parece fundamental. Dice, como interesantes al orden público, precisamente porque la administración pública es eso, es mantener el orden público, el ordenamiento público. En otras palabras, dar gobernabilidad a la convivencia de los habitantes del territorio. Entonces, luego de Bonan, vamos a leer el concepto de Andrés Serra. Van a ver ustedes la diferencia. Dice Andrés Serra, es la acción del Estado encaminada a concretar sus fines. Es proveer por medio de servicios públicos a los intereses de la sociedad. Esto es, en primer lugar, Serra habla que es acción del Estado. Aquí vemos la administración pública como un sinónimo de acción, de provisión de servicios públicos a la sociedad. Entonces aquí Andrés Serra se distingue porque le da un sinónimo de acción a la administración pública, ¿verdad? Es un hacer, es un brindar, es un proporcionar, es un velar, ¿verdad? Luego, Gabino Fraga dice, es el organismo público que ha recibido del poder público, político, por competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses generales. Aquí Fraga nos hace recordar lo que nos dijo una compañera en la clase anterior cuando hablamos de la administración pública, que nos habló sobre el ámbito de las competencias. Pues precisamente Fraga nos dice que la administración pública no es más que la asignación o el mandato que le da la ciudadanía al Estado para que, por su competencia, pueda proveer de recursos satisfactorios a los intereses de la población. Por competencia, ¿por qué? Porque le compete a la administración pública, le compete de oficio y por un ordenamiento legal la provisión de los servicios generales públicos, por ejemplo, la seguridad, la salud, la energía eléctrica, la infraestructura vial, etcétera. Entonces aquí Fraga nos habla precisamente de el tema de competencia, que le compete al poder político, a la misión pública, esa satisfacción de los intereses generales. Luego Gulick nos dice, es aquella parte de la ciencia de la administración que tiene que ver con el gobierno y por lo tanto se ocupa de la rama ejecutiva, donde se hace trabajo de gobierno, aunque evidentemente hay problemas administrativos también en relación a las ramas legislativa y judicial. Aquí Gulick nos habla precisamente primero que la administración pública es una rama de la ciencia de la administración, por lo tanto también es una disciplina científica y que tiene que ver con el gobierno. Entonces aquí hay un linking entre administración pública y el gobierno. Y por otra parte, menciona que se ocupa de la rama ejecutiva, o sea, la ejecución de la acción pública para la población. Pero también hace la observación de que problemas administrativos hay en todos los ámbitos públicos, incluyendo la rama legislativa y judicial, porque también en el Congreso de la República, por ejemplo, hay acción administrativa. En el ámbito del organismo judicial hay también acciones de tipo administrativo. Y eso nos hace recordar también, recuerdan ustedes que cuando hablamos de la administración pública, hablamos de las características de la misma, y hablamos que, y es un principio también, que en todo ámbito de la vida nacional de una sociedad se genera un fenómeno administrativo. Es precisamente por esto, y Gulick nos hace recordar que acciones administrativas, problemas administrativos hay en el organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Luego viene Castelazo. Castelazo, vamos a ver cómo Castelazo nos habla de una administración pública, pero ya con un enfoque más científico, más teórico, porque nos hace ver de una característica de la ciencia, como es el análisis causa y efecto. Dice, la administración pública es la disciplina científica que establece las relaciones de causa-efecto en el estudio de un gobierno, con el propósito fundamental de formular hipótesis para probarlas con la realidad y así estar en condiciones de predecir su comportamiento en lo social, económico, político y cultural. Aquí Castelazo nos hace ver precisamente que por qué la administración pública es científica. Es científica porque hace un análisis, una observación de los fenómenos, pero es capaz de definir las causas y los efectos de un determinado fenómeno. Lo mismo en el caso de la administración pública, nos permite
una vez conociendo los fenómenos de la administración pública, nos hace capaces a nosotros como funcionarios, como analistas de la cosa pública, de ser capaces de prever lo que va a pasar en el futuro conociendo el presente. Y nos permite especular, nos permite formular hipótesis a futuro y también vamos a tener la capacidad de poder comprobar o improbar o rechazar las hipótesis que nos hemos formulado en base a los fenómenos que nosotros hemos observado. Y aquí nos dice en el ámbito económico, político y cultural. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos precisamente de las relaciones de la administración pública con otras ciencias sociales y también ciencias exactas. Luego, una vez teniendo claro los conceptos de la administración pública, ya tenemos más elementos para poder ver lo relacionado con los órganos administrativos de la administración pública. ¿Qué son órganos administrativos de la administración pública? Dice, son aquellas unidades funcionales que pertenecen a la administración pública dotadas de facultades institucionales para desempeñar funciones con efectos jurídicos frente a terceros. En primer lugar, entonces, analicemos esto. Dice, son aquellas unidades funcionales que pertenecen a la administración pública, dotadas de facultades institucionales. Entonces, aquí vamos a ver la diferencia entre una dependencia y una institución, un órgano administrativo. Por ejemplo, el RENAP. El RENAP es un órgano. ¿Por qué? Pues porque es un órgano dotado, es una instancia administrativa, es una unidad funcional. ¿Por qué? Porque se encarga, la función fundamental del RENAP es dotar de un documento de identificación personal a los habitantes de Guatemala, a los guatemaltecos y guatemaltecas. Ya tiene perfectamente definida su función y también tiene la facultad de llevar a cabo esa función y lo más importante también, que tiene efectos terceros, tiene efectos jurídicos de terceros. Si no recuerden ustedes los problemas que incluso los diputados del Congreso tuvieron que modificar la vigencia del RENAP, por ejemplo, del DPI. ¿Por qué? Porque precisamente iba a haber un problema, pero monumental, si en dado caso, por ejemplo, las personas llega un momento en que termina la vigencia de su DPI. Entonces, y como no habían, en ese entonces no habían cartillas plásticos para poder generar un nuevo DPI, entonces ante esa situación los diputados previeron ese problema monumental y mejor tomaron la decisión de emitir una ley que le da vigencia indefinida al DPI, precisamente por esto, porque es una facultad innata que tiene en este caso el RENAP para proveer de este documento de identidad personal. Entonces aquí el RENAP es un típico organismo, un típico órgano administrativo de la administración pública, precisamente porque está dotado de facultades institucionales, no digamos, por ejemplo, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, que son órganos que tienen determinada función y algunos son constitucionales. La Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, es un órgano de la administración pública y es un órgano constitucional, es de origen constitucional. Entonces, ojo con esto, no confundamos un órgano administrativo de la administración pública con una dirección técnica del presupuesto, por ejemplo. La dirección técnica del presupuesto es una dependencia de un ministerio de Estado. ¿Por qué? Porque tiene precisamente, está dentro de un marco muy definido de una instancia mucho mayor, mucho más general, mientras que una unidad funcional es aquella que tiene facultades institucionales muy definidas legalmente. Reitero el ejemplo de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, son órganos de la administración pública. Así que pasaríamos a la siguiente lámina. Axel, por favor. Vamos a ver una clasificación. Hay muchas clasificaciones para los órganos administrativos, pero vamos a ver estos porque son los más, digamos, los más comunes que existen. Dice, clases de órganos administrativos de la administración pública. Una clasificación es, por ejemplo, por la cobertura territorial. Pueden ser órganos administrativos nacionales, regionales y locales. Nacionales que tienen su ámbito su cobertura es a nivel del territorio.
en este caso del territorio de Guatemala. Regionales porque son órganos que se limitan a determinada región, la región 2, región central, región sur, etcétera. Y los órganos administrativos locales, que son aquellos que están definidos exactamente para un determinado territorio, para un determinado, una circunscripción muy definida. Por eso le llaman locales, que puede ser a nivel municipal o a nivel departamental. Por la cobertura funcional o de competencia, pueden ser órganos generales y especiales, dependiendo precisamente de la competencia que tiene atribuida por ley ese órgano. Por su origen, constitucionales y legales. Aquí es, por ejemplo, en el caso del RENAP, es un órgano legal, pero el Ministerio, la Corte de Constitucionalidad es un órgano constitucional porque está ordenada la creación de esa corte por parte de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por su composición pueden ser individuales y colegiados, dependiendo si está integrado ese órgano especialmente por una sola persona o por una instancia colegiada, que puede ser una junta directiva, un comité director o una junta directiva o un consejo directivo. Y por su jerarquía pueden ser superiores o inferiores. Una clasificación especial nos hace ver que dependiendo de la actividad administrativa que ejercen pueden ser activos cuando estos órganos resuelven asuntos de orden público, consultivos cuando se limitan a emitir un dictamen o informes específicos, y de control. En este caso son los órganos de fiscalización. Un ejemplo típico es los órganos de control gubernamental. Pasaríamos a la siguiente lámina. Yo creo que hay una lámina antes, Axel. Ahí está. Dice administración del control público. Dice, históricamente el tema de control público ha sido objeto abordado desde la época antes de Cristo, generalmente por los filósofos griegos, quienes plantearon distintas ciudades ideales en las cuales los ciudadanos podían vivir plenamente. Los antiguos griegos caracterizan al ciudadano como un poseedor de plenos derechos ciudadanos, podían participar en la administración de su ciudad, pero también debían participar a través de su voz en el control de los asuntos de Estado. Esto quiere decir de que el control público es tan antiguo que desde la época de los griegos, por ejemplo, Platón y Aristóteles se preocuparon precisamente por estos ámbitos del conocimiento humano. Platón, por ejemplo, escribió La República o el Estado, que definió una ciudad ideal y planteó un gobierno ideal para esa ciudad ideal. Pero Aristóteles, en su obra La Política, fue todavía un poquito más, hilando más fino. Incluso la lámina nos dice que, vean lo importante, dice, la política de Platón, la política de Aristóteles, dice, plantea la necesidad en su libro de que las ciudades posean una estabilidad política para poder cumplir con sus fines. Incluso plantea un determinado decálogo en el cual sugiere 10 características para un buen gobierno. Vean, desde la época de Aristóteles, él ya hablaba de estabilidad política. Ahora le llamaríamos gobernabilidad, o le llamaríamos una buena gobernanza, precisamente porque Aristóteles, el padre del análisis de la estabilidad política o de la gobernabilidad que le llamamos actualmente, plantea ese decálogo que ustedes van a ver cómo desde esa época ya era una persona que planteaba las necesidades de convivencia pacífica entre los habitantes de la ciudad. Dice, el primer elemento del decálogo es: nadie debe tener una fuerza superior a la establecida en el régimen. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente que aquí la fuerza
la fuerza pública la tienen las instancias de seguridad. En este caso es el Ejército Nacional y la Policía Nacional Civil, obviamente con sus estratos muy definidos. El Ejército para defender la soberanía del territorio guatemalteco y el Ministerio de Gobernación para velar por el orden público interno. Pero aquí nos dice que no debe existir en ninguna sociedad, en la sociedad no debe existir ninguna fuerza superior a estas. ¿Por qué? Porque estas son las legítimamente investidas para ello. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque ya Aristóteles estaba previendo el surgimiento de fuerzas paralelas, o que la CICIG nos decía, fuerzas paralelas de seguridad, pues, por ejemplo, entre comillas, ¿verdad? Que son grupos armados al margen de la ley. Ya Aristóteles estaba previendo eso, pues, ¿verdad? Que surgieran grupos con una fuerza incluso superior a la oficial. Luis dice crear una magistratura que vigile. Ya Aristóteles hablaba de que era importante un magistrado que se encargara de vigilar los negocios del Estado. Tercero, crear una clase media abundante que evite la prosperidad excesiva de una parte y la pobreza de otra. La democracia deben ser respetuosas de la propiedad de los ricos y las oligarquías no deben agraviar a los pobres. Vean esa inmensa lucidez del pensamiento aristotélico. Desde ya Aristóteles decía que la prosperidad no debe ser excesiva. ¿Por qué? Porque si no se abren profundas brechas entre los habitantes. Los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres. Y lo que plantea la democracia deben ser respetuosas de la propiedad de los ricos, pero también las oligarquías o los ricos no deben tampoco excederse en lastimar o sumir en la pobreza extrema a los pobres. Vean esa profundidad del pensamiento aristotélico. Pasaríamos a la siguiente característica del decálogo. Cuatro, dice que las magistraturas no sean una fuente de lucro, porque el pueblo se irrita tanto por el honor de los cargos como por el aumento de la riqueza de los magistrados. Vean esa profundidad. Dice que los magistrados no sean fuente de lucro, o sea, como quien dice, el enriquecimiento de los magistrados o de los funcionarios públicos no debe ser de tal manera, porque esto llega a un momento que irrita a la población, ¿verdad? Dice 5, aristocracia y democracia se mezclan perfectamente. ¿Cuándo pueden gobernar? Todos. Y los cargos no deben ser remunerados. Vean esto, dice, la aristocracia y la democracia se mezclan perfectamente cuando pueden gobernar juntos. Y indicaba que los cargos no deben ser remunerados, deben ser ad honorem, precisamente porque es un servicio público, es un servicio a la comunidad. Y con eso se iba a garantizar que no iban a ir personas que fueran únicamente a aquellos cargos que representen una alta remuneración. Sexto, asegurar un procedimiento de rendición de cuentas públicas. Ya Aristóteles decía que para un buen gobierno el decálogo tenía que incluir un procedimiento de rendición de cuentas públicas, ¿verdad? La población tiene que conocer cómo se manejan los recursos del Estado. 7. Debe confiarse a los contrarios los cargos menores y reservar las magistraturas supremas a los adictos al régimen. Los pobres no deben acaparar todos los cargos en las democracias ni los ricos en las oligarquías. Esto es algo que también en nuestro medio debe darse, en el sentido de que los pobres no deben acaparar todos los cargos en las democracias, ¿verdad? Pero los ricos tampoco en las oligarquías, sino debe ser, como dijo al principio, deben mezclarse perfectamente, debe haber un equilibrio entre que los ricos también en un régimen democrático también participen, pero que los pobres también participen en una oligarquía. Y esto es algo que es un mandamiento que es una premisa para un buen gobierno. Dice el hombre, 8, el hombre de Estado ha de reunir 3 cualidades: amor al régimen, competencia en lo que atañe a su cargo y virtud y justicia adecuados al régimen. Esto es algo importante porque nos habla precisamente de que
de que los pobres de que las personas de Estado, los funcionarios públicos, deben tener primero amor a su régimen, a su gobierno. Segundo, que tengan que tener una capacidad, deben estar preparados para el cargo. Y también, esto es común para todos los griegos, la virtud y la justicia. Deben ser amantes de la virtud y poseedores de virtud y también de decisiones justas para el régimen. 10. Vigilar que la masa de afectos al régimen sea mayor que la de los desafectos, viendo al término medio. La democracia y la oligarquía requieren la coexistencia de ricos y pobres y no deben acentuar en exceso sus rasgos respectivos. O sea que, en este caso, decía que tanto en la democracia como en la oligarquía debe haber una coexistencia entre ricos y pobres, pero evitar los excesos, tanto de los ricos como de los pobres. 10. Educar con arreglo al régimen, procurar los medios necesarios para seguir en el gobierno. Eso es algo relacionado con un buen gobierno. Un buen gobierno garantizaría precisamente que hubiera una continuidad en el ejercicio del cargo. Como puede apreciarse, el tema de los controles no es nuevo, como también lo son aquellos relativos a la buena gobernanza. Del decálogo anterior es conveniente resaltar dos elementos. Eso los pongo yo como conclusión al decálogo. Dice, primero, que se refiere a lo conveniente que en las sociedades debe haber una clase media amplia, porque esto significa una demanda efectiva, que tenga capacidad de compra y pueda consumir. Esto traerá como consecuencia que los ricos tengan una demanda en ascenso y podrán vender más sus mercancías. Pasaríamos a la siguiente lámina. Entonces, este reto, esto todavía sigue siendo válido en países como Guatemala. Guatemala puede salir de la pobreza sí y solo sí, la clase media es mucho más grande. Y mientras haya prosperidad para los ricos y los pobres, lo dice Aristóteles, va a haber una buena convivencia. Entonces dice, esto traerá como consecuencia que los ricos tengan una demanda en ascenso, podrán vender más y obtener más ganancias. Esto es reactivación económica. Es indispensable que los ricos tengan un mercado interno más amplio, pues esto generaría crecimiento económico y bienestar social. Dice, la brecha entre ricos y los pobres no será tan vergonzosamente grande como sucede en Guatemala. Vean cómo Aristóteles está previendo que en las sociedades se dan esas injusticias como los que hay en Guatemala, que Guatemala, el que es rico y cada vez pasa un gobierno, llega otro gobierno, viene el otro gobierno y los ricos siguen siendo más ricos. Los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Entonces, ya Aristóteles decía que si no existe eso, no hay gobernanza, no hay una buena gobernanza y por lo tanto no hay gobernabilidad. Y hay lo que pasa en nuestros actuales momentos. Pasaríamos a la siguiente lámina. El segundo aspecto que se refiere a la necesidad de contar con un sistema de rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos. Esto permitirá seguramente garantizar una buena gobernanza, pues al informar al pueblo sobre la administración de los recursos de manera periódica e integral podrán tomarse medidas correctivas que así se requieran. Aristóteles nos decía la necesidad de que haya un órgano administrativo encargado de velar por el buen manejo de los recursos y para tomar precisamente medidas correctivas y que el pueblo debe estar informado precisamente de cómo se manejan los recursos del Estado. Así es que vean la contribución valiosísima de Aristóteles para la administración pública, especialmente para el tema de control gubernamental. Dice, de acuerdo con estudios realizados por organismos internacionales como el BID, ha señalado que en América Latina se puede observar una falta de poder y de autonomía de los organismos de control, de los organismos judiciales, lo cual contribuye a la diseminación de la corrupción. Actualmente están surgiendo nuevos actores sociales y políticos que apuntan a un cambio del rol de la sociedad civil, tanto en la transición a la democracia como en los procesos de consolidación. Esto precisamente nos hace ver cómo el BID nos dice que uno de los problemas fundamentales que tiene América Latina es la falta de autonomía en los órganos de control gubernamental.
¿Por qué? Y eso lo estamos viendo actualmente con este tema de de la elección del Contralor General de Cuentas a través de una comisión de postulación. Y vean cómo está ese condicionamiento del organismo legislativo del Congreso sobre el Contralor y las especulaciones que hay al respecto, que de alguna manera en actuales momentos vimos precisamente esa alta especulación que hay en cuanto a la elección del Contralor General de Cuentas. Precisamente el BID lo dice, de que uno de los pecados originales del sistema de América Latina y en Guatemala es la falta de poder y autonomía de los organismos de control. Dice, el control político tiene como función asegurar el cumplimiento de leyes nacionales y convenios suscritos por el país, salvaguardar los recursos y bienes que integran el patrimonio público, asegurar la información administrativa, financiera y operativa, proveer la eficiencia en las operaciones, planes, programas, proyectos, actividades y tareas públicas. Aquí nos están dando una definición del control público. Bastaríamos ahora finalmente a analizar un poquito la situación guatemalteca. Dice órganos de control y fiscalización. A continuación se describen algunos órganos de control jurídico administrativo del sector público guatemalteco. Eso lo vamos a ver nosotros más adelante cuando analicemos el organigrama del sector público guatemalteco. Eso lo vamos a ver en otro curso, pero desde ya como estamos hablando del tema de órganos de control y fiscalización, que órganos de control jurídico administrativo del sector público guatemalteco son Contraloría General de Cuentas, Corte de Constitucionalidad, Instituto de la Defensa Público Penal, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Registro General de la Propiedad, Registro Nacional de las Personas, Registro e Información Catastral. Esos son los órganos por excelencia de control y fiscalización en el sector público guatemalteco. Pasaríamos al siguiente componente, Axel. Como una cuestión ya coyuntural y tomando en cuenta ya los aspectos operativos y que ustedes van a tener la oportunidad en la segunda tarea del curso es analizar la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, pero eso lo traje a colación solo para que ustedes tengamos en principio una primera información sobre un órgano de control jurídico, la Contraloría General de Cuentas. Aquí el artículo primero nos habla de la naturaleza jurídica y el objetivo fundamental. Dice, la Contraloría General de Cuentas es una institución pública, técnica y descentralizada. De conformidad con esta ley, goza de independencia funcional, técnica, presupuestaria, financiera y administrativa, con capacidad para establecer declaraciones en cualquier lugar de la República. La Contraloría General de Cuentas es el ente técnico rector de la fiscalización y control gubernamental y tiene como objetivo fundamental dirigir y ejecutar con eficiencia, oportunidad, diligencia y eficacia las acciones de control externo y financiero gubernamental, así como velar por la transparencia de la gestión de las entidades del Estado. Aquí precisamente nos reitera la naturaleza de un órgano de control, y un órgano de control en este caso de fiscalización que tiene que velar por la transparencia del manejo de los recursos del Estado. Pasaríamos al siguiente ejemplo, Axel, por favor. Dice, bueno, luego sigue con otro tema de la Contraloría de Cuentas, pero ahorita solamente lo traigo a nivel de ejemplo. Dice, el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, es independiente y por consiguiente no supeditado a organismo alguno de Estado. Su organización, funcionamiento y atribuciones están determinados en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Según el artículo 121 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, es la que es vigente desde el 14 de enero del año 86. Aquí, precisamente, también nos ejemplifica un órgano de control político. Los anteriores eran órganos de control jurídico administrativo. Aquí, el Tribunal Supremo Electoral es un órgano de control político. Y aquí es donde precisamente la coyuntura nos dice que en los actuales momentos
el Tribunal Supremo Electoral juega un papel histórico porque tiene que velar por la pureza y la transparencia en los procesos electorales. En anteriores oportunidades, el Tribunal Supremo Electoral se había caracterizado por ser totalmente imparcial y sobre todo con una alta dignidad institucional, que fue por la conducción de personalidades que aún uno guarda en su memoria como ejemplo de sectores públicos. Así es que aquí estamos viendo de manera nacional la existencia de un órgano, en este caso de control político, Tribunal Supremo Electoral. Finalmente vamos a hablar de los órganos de control de la administración pública, los tipos de órganos de control de la administración pública. Control interno. El control interno, los órganos de control interno son aquellos encargados de la evaluación del cumplimiento de planes, programas y presupuestos congruentes con las políticas institucionales y con los objetivos y metas institucionales propuestos. Por ejemplo, en este caso, las auditorías internas. Las auditorías internas son una instancia que son autónomas, son independientes en su respectivo, en este caso, un ministerio, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque gozan de autonomía funcional, porque su rol es precisamente el de velar por el cumplimiento de planes y programas internos y presupuestos internos de la institución, congruentes, como dice aquí la lámina, congruentes con la política institucional. También existen órganos de control externo, que es la función fiscalizadora que llevan a cabo órganos externos de la institución. Por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, las firmas de auditoría contratadas por parte de entidades públicas, producto de convenios específicos o por ley. Este es el caso típico del control externo, es el que lleva a cabo la Contraloría General de Cuentas. Por ejemplo, en el Ministerio de Finanzas Públicas. En el Ministerio de Finanzas Públicas hay un órgano, una auditoría interna, pero también tiene una auditoría externa, que en este caso es la Contraloría General de Cuentas. Sin embargo, hay unas instituciones que, por ejemplo, les conceden un préstamo. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos le acaba de autorizar el Congreso de la República un préstamo de $120 millones. Y para que maneje los recursos, para que utilice los recursos, la Universidad de San Carlos tiene que crear una unidad ejecutora de esos recursos del préstamo. Una unidad ejecutora desconcentrada de la Universidad de San Carlos que se encargue de ejecutar esos recursos. Pero aquí viene el ejemplo. Esta unidad tiene primero la fiscalización de la auditoría interna de la Universidad de San Carlos. También tiene por ley que ser fiscalizada por la Contraloría General de Cuentas. ¿Por qué? Porque es una institución pública y está manejando recursos del Estado. Porque desde el momento mismo que un recurso proviene de un préstamo concedido por una organización nacional o internacional, pública o privada, es un recurso público, por lo tanto, tiene que estar fiscalizado por la Contraloría General de Cuentas. Pero en los convenios de préstamo, en este caso el Banco Centroamericano de Integración Económica con la Universidad de San Carlos, firman un convenio de préstamo. Y este convenio define claramente que, aparte o sin perjuicio de la auditoría interna de la Universidad de San Carlos, de la auditoría externa que ejerce la Contraloría General de Cuentas, el Banco Centroamericano podrá definir o establecer auditorías específicas encargadas de velar por el cumplimiento del convenio de préstamo. Entonces, en este caso, el BCIE tiene la facultad para poder llevar a cabo una auditoría por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica para velar por, vigilar por el manejo de los recursos provenientes del préstamo. Entonces ahí dice acá, firma de auditoría contratadas por parte de entidades públicas producto de convenios específicos o por ley. En este caso, porque el convenio de préstamo USAC-BCIE siempre establecen ese tipo de convenios que la entidad que va a otorgar ese préstamo se reserva el derecho de
de contratar firmas de auditoría para fiscalizar la utilización de esos recursos. Entonces, esa unidad ejecutora tiene varias instancias de fiscalización, porque tiene su propia auditoría. La unidad ejecutora del programa USAC-BCIE tiene su auditoría de la unidad. Tiene la auditoría interna de la Universidad de San Carlos, tiene la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas y tiene la auditoría del Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces, son 4 instancias de fiscalización que tienen esas unidades. Entonces, vean, se lo doy como ejemplo para que vayamos discerniendo en este tipo de control. Pasaríamos a la siguiente lámina, Axel, porfa. Lick, buenas noches, les saludo Giovanni. Sí, Giovanni. Mire, una pregunta, siempre he tenido una duda. ¿Quién fiscaliza la Contraloría? Sí, es algo precisamente que precisamente... Sí, porque ellos son entes fiscalizadores de todas las entidades de gobierno, pero igual a ellos, ¿qué? ¿Bajo sus criterios o bajo qué situaciones? Yo sé que es bajo la ley siempre, pues, pero a ellos en ningún momento los fiscaliza nadie, ¿verdad? Claro. Sí, muchas gracias por el comentario. Sí, la verdad es que como todo órgano tienen esas falencias y en este caso, pues, definitivamente, incluso, ¿se recuerda que yo mencionaba el tema de cómo se elige al contralor también? Con esas comisiones de postulación, que ustedes saben cómo se manejan esas comisiones de postulación, ¿verdad? Entonces, precisamente son los pecados originales que tiene el proceso de creación de esos órganos de control, ¿verdad? Muchas gracias, Giovanni, por el comentario. De todas formas, Lick, solo para agregarle. Sí. A la orden. Gracias, Lick. En ese caso, como el Contralor tiene que entregar informes, ¿verdad? Claro. Al Congreso. Sí. Entonces, en todo caso, de ahí tendría que salir algún comentario, no comentario, sino tendría que salir de parte de ellos esa supervisión, prácticamente. Sí, muchas gracias, le agradezco muchísimo porque precisamente es una obligación, es un deber del Contralor General de Cuentas durante el mes de mayo rendir un informe al Pleno del Congreso de la República. Incluso el Congreso de la República tiene la facultad para desaforar a un Contralor General de Cuentas si se tipifica su comportamiento en algunas instancias que establece la ley, ¿verdad? Pero solamente que me dejen terminar esta laminita. Dice control previo. Como estamos hablando de clases de control, dice aquí control previo. Es la función que llevan a cabo instancias al interior de la institución, como ente asesor. En este caso, las auditorías internas de los ministerios, por ejemplo, juegan un papel de control previo. Ex ante le llaman algunos autores. Y el control posterior también se le denomina control ex post, que es el que lleva a cabo la Contraloría General de Cuentas a través de la glosa. Así es que con esto estaríamos concluyendo el contenido de la conferencia. Muchísimas gracias, Axel. Y, por favor, estamos ahorita en esa discusión y yo les ruego que participemos y veamos qué nos comentan nuestros compañeros y compañeras en la videoconferencia hoy. Escucho, por favor. Buenas noches, le habla Héctor Melgarejo. Yo solo a la orden. Lo que apuntaba, o lo que acaba de decir Janet, según lo que he estado leyendo en la ley orgánica, dice que el Congreso es el que debería de fiscalizar a la Contraloría General de Cuentas. Entonces, pero yo apoyo la otra parte que dice Giovanni. Yo nunca he escuchado que el Congreso venga y fiscalice a la Contraloría. Más bien, llega el Contralor a dar un informe trimestral o cuatrimestral durante un año, o sea que llega 3 o 4 veces al Congreso y ahí se acaba la fiscalización del Congreso, que creo que también ellos, así como tienen falencias para las instituciones que ellos fiscalizan, seguramente ellos tienen iguales. Claro, muchas gracias, arquitecto, porque realmente eso es precisamente el foro para esto. Yo me estoy recordando ahorita, por ejemplo, con este tema de los finiquitos, por ejemplo, donde sí se observaba pues que los diputados citaban al Contralor en funciones sobre esos procesos de extensión de finiquitos, pero realmente esa es precisamente una de las formas de fiscalización que
de llevar al organismo legislativo. Muchas gracias por el comentario. ¿Alguna otra participación? Dígame otra pregunta. En el caso del Tribunal Supremo Electoral, ¿siempre también es la Contraloría de Cuentas la que lo fiscaliza o como uno según estábamos leyendo es también como un ente como autónomo? ¿Hay alguna otra entidad que lo fiscalice? Muchas gracias por la pregunta. Sí, vean, esa pregunta que planteó es muy importante. ¿Por qué? Porque aparte es la autonomía funcional que tienen las instituciones. El Tribunal Supremo Electoral tiene una plena autonomía funcional, pero la ley, la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, incluso la ley de contrataciones del Estado, dice claramente que toda institución que maneje recursos del Estado es objeto de fiscalización. En este caso, el Tribunal Supremo Electoral es autónomo, es totalmente autónomo en cuanto a su funcionamiento, pero en cuanto al tema de utilización de recursos del Estado, está plenamente facultada la Contraloría General de Cuentas para fiscalizar el Tribunal Supremo Electoral, totalmente. Gracias, Igual que la Universidad de San Carlos. Démosle, a la orden. Gracias, Lee. Compañeros, en el caso de la Universidad de San Carlos es un caso típico también. La Universidad de San Carlos tiene una autonomía funcional, tiene una autonomía en cuanto a gobierno, o sea que los propios miembros de la Universidad de San Carlos eligen a sus gobiernos, a sus autoridades, pero en cuanto al manejo de los recursos, totalmente debe estar fiscalizado por la Contraloría General de Cuentas. Ahí la autonomía es autonomía funcional y autonomía en cuanto a sus formas de gobierno, pero no así en la fiscalización, que la Contraloría General de Cuentas está plenamente facultada para fiscalizar los recursos de la Universidad de San Carlos. Bueno, este tema de los órganos de control es apasionante, es porque nos ayuda mucho a comprender el contexto guatemalteco en los actuales momentos. Claudia. Bueno, por lo visto creo que ya no hay ninguna intervención. Axel, no sé si hay una cuestión técnica ahí para comentar, porque veo que estamos bien con la comunicación. Perfecto, compañeros, si no tienen ninguna duda, entonces
vamos a dar por finalizada la videoconferencia. Le agradecemos al licenciado por su tiempo y por estar acá. No sé, todavía hay espacio ahí para otras si quieren hacer alguna final, y si no, pues ahí estaremos dando fin a la videoconferencia. Muchísimas gracias, licenciado. La van a tener hoy en la noche o a más tardar mañana temprano en la grabación para que la puedan revisar los que tuvieron problema ahí con audio y que estuvimos apoyando, pero era un aspecto un poquito más personal, digamos. Entonces creo que ya Claudia lo acaba de resolver, ya está conectada. Entonces se publica y la tendrán el día de mañana. Nuevamente muchas gracias, licenciado, y nos vemos primero Dios la próxima semana en el mismo horario. Muchas gracias, Axel, le agradezco muchísimo, y muchas gracias, compañeros y compañeras, por participar. Estamos muy bien impresionados del equipo de trabajo y el equipo que conformamos Galileo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muchas Gracias a gracias. usted también. Gracias, Lick, buenas noches. La orden. Muchas gracias, buenas noches.